en Consejo ¿Cómo vamos? Estamos en el centro de la ciudad, en donde se toman las decisiones más importantes de nuestro municipio y departamento. Yo soy Mayerly Silva. Y yo soy Lucía Díaz. Y hoy les vamos a contar la importancia que tiene la participación ciudadana en la elaboración de proyectos de acuerdo del Consejo y los mecanismos de participación ciudadana. Los consejos municipales bajo la lupa de la ciudadanía, una propuesta metodológica para la evaluación del desempeño. Es el libro y el tema invitado en este encuentro. Para que nos hable del libro, tenemos a la profesora doctora Jacqueline Esteves Lizarazo. Hola, profesora Jacqueline Esteves. Hola Héctor, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, este libro es de la editorial UPB del año 2021. A Jacqueline la acompañó en la escritura de este libro la profesora Isabel Cristina Briceño Romero, Judy Adriana Gamboa Vesga y Ana Patricia Pavón Mantilla. Ellas son profesores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y del programa Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Su directora hasta 2020, Yanit Licer León Castañeda. Bueno, profesora Jacqueline, ¿cómo se reúnen todos estos esfuerzos para hablar sobre democracia participativa, mecanismos de control social en la gestión pública y en ese sentido una correcta veeduría de la ciudadanía frente al Consejo y frente a los estamentos de administración pública? Bueno, la iniciativa Cómo vamos es una iniciativa que lleva muchos años en el país y se ha replicado en varias ciudades en diferentes momentos. Y básicamente lo que busca es sumar intereses de los medios de comunicación, las instituciones educativas, las cámaras de comercio y alguna que otra fundación, dependiendo de la ciudad, que lo que busca principalmente es poder hacer un seguimiento a la ciudad en múltiples factores, ¿sí? Desde los indicadores de productividad o los indicadores sociodemográficos, políticos, económicos, pero también, y en este capítulo en particular con los consejos municipales, en un llamamiento a la política de transparencia, poderles hacer seguimiento y control de su gestión. En el caso de Bucaramanga fue la sumatoria de intereses de alrededor de 14 instituciones que sumadas, digámoslo, estaban generando o estaban promoviendo esta iniciativa. Por un lado todo el tema de indicadores, pero también el de control social a el municipio o al consejo de la ciudad de Bucaramanga. En un primer momento, posteriormente logramos llegar a otros municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Profesora Jacqueline, precisamente usted habla de transparencia. En el libro, ¿qué pistas podemos encontrar de hacer ese control de transparencia en la función pública? La ventaja, digámoslo, de esta metodología que se desarrolló para la medición de la actividad o la gestión de los concejales es que teníamos un enfoque, digámoslo, como en tres grandes líneas. Por un lado la actividad normativa, por el otro lado el control político, pero también lo que tiene que ver con presencia y permanencia del concejal en las sesiones. Organismos o como los consejos municipales, normalmente al ser elegidos por los ciudadanos se esperaría que haya un control, digámoslo, más allá del control de unas asociaciones, sino un control, digámoslo, de la ciudadanía de manera directa a través de veedores, pero básicamente nosotros vemos que son como ruedas sueltas. Es una de las grandes preocupaciones, porque siendo el órgano que determina el desarrollo o que digámoslo, en una coadministración con las alcaldías deciden los destinos de un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, no sea controlado de una manera directa. Notándose no solo ausencias en términos de participación o de asistencia a la actividad que desempeña y sí de vengar un salario, pero sobre todo a lo que se dedican, a esa actividad normativa, a ese control político que deben ejercerle las alcaldías a los secretarios de despacho, que pues finalmente uno notaba que no era tan directo, que se entrababan en rencillas y que los temas de ciudad estaban quedando completamente relegados. Usted habla de supervisión y en esa supervisión nombra a dos actores, los medios de comunicación y las organizaciones. ¿Cómo hacen esos dos actores para supervisar y cómo se materializa en la práctica?
Bueno, en el caso de los medios de comunicación tiene que ver con la visibilidad y la posibilidad de llegar de una manera masiva a los públicos. Es decir, si nos interesan los temas de ciudad, nosotros como académicos podríamos generar una metodología, sentarnos a discutir, a debatir, generar rankings de quién lo hace bien, quién lo hace menos bien. Y digamos lo que con eso estaríamos cumpliendo, generar de pronto algunos informes, hacer algunas presentaciones ante determinados actores, pero ¿cómo nosotros podemos hacer que eso llegue a más personas? Los medios de comunicación ahí juegan un papel fundamental y es poder mostrar los resultados de esas organizaciones. Para el caso, digámoslo, del programa Cómo Vamos, se ha contado siempre con, digámoslo, la participación nacional del Tiempo o El Espectador, pero también en el caso local teníamos como aliado a Vanguardia Liberal y desde luego a muchas emisoras a las cuales nosotros éramos invitados cada vez que se hacía una medición para poder contar los resultados. Entonces de esta manera teníamos, digámoslo, una cobertura, una visibilidad y ese papel lo desempeñaban definitivamente los medios de comunicación. Bueno, antes de que me hable de esa metodología, voy a leer los 4 capítulos que tiene este libro. Ni deliberan ni presentan, por qué hacer control y seguimiento a los consejos municipales. El segundo, consejo al tablero, el caso Colombia en la experiencia de evaluación a los consejos municipales. El tercer capítulo, con la vara que mide será medido, una propuesta para la evaluación a los consejos municipales. Y el cuarto y último, también muy importante, sumas y restas, resultado e impacto de la evaluación al consejo. Usted hablaba de una metodología de veeduría. ¿En qué consiste esa metodología? ¿Cómo encontramos en el libro esas pistas? ¿Y cuáles fueron los instrumentos para hacer esa veeduría? Ese es el segundo componente preciso, aparte de los medios de comunicación. Y es que más allá de ser universidades, nosotros nos centrábamos como ciudadanos del municipio, que estamos siendo directamente afectados o beneficiados por las decisiones que se toman o se apoyan desde el Consejo Municipal en relación a hacia dónde vamos como municipio, hacia dónde va Bucaramanga. En el caso, digámoslo, de esa postura de nosotros, más que académicos, nos estamos viendo como el ciudadano de a pie que, bajo unos criterios fundamentados, bajo una metodología desarrollada que incluso recoge, digámoslo, aspectos de medición de Congreso visible en su momento, que fueron adaptados desde luego, los indicadores de transparencia que son únicos y a través de los cuales se miden, digámoslo, la gestión pública, y se los aplicamos aquí a los concejales, digámoslo, que en ese momento estaban, digámoslo, en el municipio de Bucaramanga. Nosotros durante el 2016 hicimos una especie de pilotaje y ya en conformidad las mediciones se hicieron sobre el 2017, 2018 y antes de pandemia. Y ya el 2019 logramos de pronto hacer un acercamiento un poquito más profundo con el Florida Blanca, con Girón y Piedecuesta, dándonos cuenta que así como nosotros encontramos que en Bucaramanga estaban pasando cosas, por lo menos estaban los datos visibles, o sea, dentro de la misma política de transparencia, los consejos municipales están obligados a entregar datos. No así, por ejemplo, en municipios que uno pensaría que todo está muy sistematizado y organizado, y lo que uno encuentra es que verdaderamente los tiempos estaban dedicados más para poder indagar, por ejemplo, sobre el día del agua, el día de los ancianos, el día, o sea, las deliberaciones, y en cambio los temas de ciudad se estaban quedando hundidos, o sea, no se les estaba dando, digámoslo, la importancia necesaria. Municipios, por ejemplo, como Girón, que no tiene sistematizadas sus actas, o por lo menos no están disponibles. Es evidente que ellos tienen que levantar sus actas porque es parte de las obligaciones que tienen, pero no están disponibles para los ciudadanos, a diferencia del Consejo de Bucaramanga, que sí tiene una página web muy bien organizada que genera esas aportaciones. Entonces, vernos nosotros en el plan de controladores sociales, porque esa es la función nuestra. El control político lo ejerce el Consejo sobre la administración municipal, es decir, sobre la alcaldía y los secretarios de despacho, pero el control social es una obligatoriedad de todos los ciudadanos, ¿sí? En este caso, pues al sumar fundaciones, al sumar universidades, al sumar medios de comunicación, nos estamos consolidando como ese gran cuerpo de ciudadanos que desde una asociación como Bucaramanga Consejo Cómo Vamos y Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, pues estamos haciendo esa indagación al desarrollo del municipio. Jacqueline, y ahora,
en ese momento del proyecto de investigación, me imagino que los concejales se sentían evaluados, visibilizados. ¿Cómo fue el resultado de esos concejales cuando se les estaba diciendo, no desde la opinión, sino desde un instrumento y una metodología, usted cumplió, no cumplió? ¿Cómo se sintieron los cuerpos concejales de los diferentes municipios? Bueno, nosotros hicimos un ejercicio muy interesante con ellos porque antes de hacer el pilotaje nosotros los llamamos y los convocamos y les dijimos, mire, los vamos a medir con esta metodología. Queremos que ustedes nos den sus aportaciones, tratando de generar como un espacio de discusión con ellos. Algunos fueron receptivos, ¿sí? Otros no llegaron, ¿sí? Cuando empezamos a hacer la medición en forma, empezaron a sentirse de pronto que su potencial electoral o su cuerpo electoral, quienes están alrededor, al ver esos resultados publicados, por ejemplo, en Vanguardia Liberal, y que él es el que tiene el porcentaje de asistencia más bajo, o que en el transcurso del año no presentó ningún proyecto para ser debatido, empezaron a sentirse agredidos. Algunos de ellos, incluso uno en particular, dijo, no necesito que me midan más, ustedes no me pueden medir, yo no quiero que ustedes me metan en la siguiente medición, ignorando que por ley cualquier funcionario público es sujeto de medición, ¿sí? Entonces tocó responderle, que entonces necesito que se reúnan con mi unidad operativa, que es como la unidad de apoyo, para que les expliquen qué es esa metodología. Claro, no había asistido a la primera fase y obviamente nosotros cada vez que ellos lo requirieron, fuimos, les explicamos la metodología, las adaptaciones que se hacían, porque año a año pues se iban adaptando. También logramos, digámoslo, establecer ese ranking de los que están arriba, pero los que no están tan bien, para poderles hacer ver qué estaban haciendo mal. Entonces el ranking les afanaba mucho, que en Vanguardia Liberal apareciera que era el de peor desempeño en ese periodo, ¿sí? O que la Junta Directiva no estaba, por ejemplo, dándole la voz a las minorías, porque eran 11 concejales liberales y ellos ponían agenda, ellos eran los que primero participaban, y entonces empezaron a ver ahí ganancias bien interesantes. Al principio, digámoslo, fue un poco conflictivo, pero posteriormente vinieron entendiéndolo e incluso tratando de quedar dentro de eso. Un logro muy grande fue lograr que ellos fueran a las socializaciones, ¿sí? Que ellos estuvieran el día que nosotros presentábamos los resultados y que además de eso pudieran implementar las sugerencias que se hacían desde el programa para la actividad del consejo. Entonces empezaron a establecer una agenda con tiempo, le empezaron a dar espacio a las minorías, empezaron a permitir que proyectos presentados por minorías llegaran, entre otros avances, digámoslo, significativos que se dieron en ese proceso, pero sí fue una lucha ahí de poderes que nos cobijaba a nosotros, que a pesar de que en el equipo de trabajo había mucha gente de muchas instituciones, prácticamente los que estamos aplicando lo metodológico éramos profesores de todas las universidades. Entonces, digámoslo, ese halo de metodológico, de rigor metodológico que le imprimimos desde la universidad, hacía precisamente que no hubiese fallos, ¿sí? En lo metodológico nunca fue debatido de por qué sí, por qué no. Ellos apelaban mucho o tenían un argumento, y era que ellos hacían mucha actividad por fuera del consejo. Sí, pero eso eran variables que nosotros no podíamos controlar, irnos con cada concejal a ver qué era lo que hacía en cada barrio. No, era dentro de la actividad del consejo. Y así también incluso logramos mostrar, no sé si se tenga pendiente, el grupo de mujeres que supuestamente estaban representando al consejo, todo este cuento de que se fueron para un spa, que salió mediatizado, porque eran las de peor desempeño. O sea, es triste decirlo, que la representación femenina en ese momento en el consejo era la de peor desempeño por asistencia, por participación, por todo. Precisamente en el libro, uno como ciudadano o como académico o como político puede encontrar esa metodología y esas pistas de ser como un buen concejal y hacer una función de veeduría perfecta, y al mismo tiempo un concejal que, venga, esto es lo que se tiene que hacer dentro del consejo. ¿Se encuentran esas pistas dentro del libro? Sí, claro. Uno de los grandes éxitos también, digámoslo, fue tratar de apropiar no solo a los concejales respecto a lo que deberían hacer, porque para eso se generaron varias piezas informativas respecto a las funciones, las leyes, incluso se hizo una serie de videos educativos, pero también una serie de podcasts educativos que buscaban llegar
por un lado a los concejales directamente, a los que potencialmente quisieran ser concejales, pero también y sobre todo a un grupo muy particular, que son los líderes de juntas de acción comunal. Entonces se desarrolló también simultáneamente a la propuesta de medición, porque no se trataba simplemente de decir quién tiene mejor o peor desempeño, es cómo podemos llegar a tener mejor desempeño todos. Esa siempre fue la vocación del proyecto, nunca fue de pronto estigmatizar la gestión de uno o de otro, sino poderles dar herramientas para que ellos pudieran llegar a esos mejores desempeños que era la pretensión. Entonces, con esa estrategia pedagógica educomunicativa desde la Universidad Pontificia Bolivariana, en este caso, se gestó ese trabajo para poder llegar a los líderes de juntas, que finalmente son los que mueven a la gente en los barrios, y ellos son los que ponen los concejales, ¿sí? Entonces ahí hay también una cadena de un entramado político que también necesitamos, si no romper, porque no se trataba de eso. ¿En qué sentido? En que no tendríamos el tiempo suficiente ni siquiera para poder verificar si era posible, sí por lo menos darles herramientas para que ellos fueran verdaderamente unos líderes comunales con unas apuestas políticas fuertes frente a lo que se debe esperar de un concejal. Y a los concejales, pues dándoles también herramientas de formación. Entonces, Jacqueline, cuando uno quiere encontrar algo de estrategias educomunicativas, el capítulo de sumas y restas es el perfecto para entender cómo identificaron la necesidad y cómo fue elaborada esta estrategia. Sí, completamente, completamente. En ese capítulo se pueden llegar a ver los avances, desde luego que hay muchos avances, por ejemplo, desde la gestión, como lo que le expliqué, lo de la agenda con tiempo, la posibilidad de que las unidades operativas preparen sus temáticas, los temas de transparencia que tienen que estar, digámoslo, muy claros frente a la gente, la visibilidad de la gestión del consejo, pero también por el otro lado está la estrategia educativa, ¿no? De cómo llegarle a la gente, cómo formarla, cómo darle herramientas para cómo hacer una transferencia de conocimiento que permita que ellos sepan exactamente de lo que se están hablando y no simplemente que sean objeto, digámoslo, de cada 4 años del que quiere ser concejal, que llega a las comunidades digámoslo, a generar ahí su proceso político. No, que la comunidad esté enterada de eso, pero también en términos académicos, porque por ejemplo esta metodología fue posicionada a nivel de MinCiencias como una metodología pionera de evaluación, que cualquier consejo de cualquier ciudad del país lo puede aplicar. Al ser generado por la academia, lo único, digámoslo, es el crédito, pero por lo demás es una metodología que esperamos en lo sucesivo puede ser aplicada. Nos permitió también generar fusiones con otros consejos como Vamos, por ejemplo, como Cali, en Bogotá, generar como una red también ahí de conocimiento importante frente al manejo de la información. Y bueno, desde luego el libro, que pues es algo muy significativo para nosotros como académicos, pero que también todos los espacios de participación ciudadana a través de los cuales se presentaron todas las mediciones que se hicieron en el transcurso de este tiempo. Bueno, antes la pregunta fue, ¿qué dijeron los concejales? Ahora, ¿qué dijeron los líderes comunales, los de la JAC y el ciudadano común y corriente con toda esta estrategia educomunicativa? Bueno, nosotros tuvimos ahí digamos, una receptividad. Nosotros logramos que por lo menos hubiese un representante de cada JAC en este proceso formativo de la Junta. La idea fue llegarle a la Junta. Nosotros sabemos también que ellos tienen un alto nivel de rotación, es decir, el presidente va cambiando, ¿sí? Pero por lo menos que quedara el mensaje en uno de los miembros de la Junta Directiva. Otro aspecto muy importante es que las JAC, digámoslo, a diferencia de lo que nosotros pensábamos, que eran grupos de señores pensionados de los barrios, encontramos un potencial en los jóvenes bastante interesante. Otra cosa muy, muy interesante de ver fue que ellos no tenían digámoslo, no veían en las redes algo aliado, ¿sí? Para ellos poder digámoslo, desde ahí poder llegar a sus comunidades. Entonces logramos precisamente que se formaran en términos de virtualidad, de manejo de redes y todo esto, para desde allí poder hacer un trabajo también directo con sus comunidades. Y que desde ahí fueran los portales de visibilidad también de mucho trabajo que hacen en gestión comunal, no se ve, no se visibiliza. Entonces se crearon precisamente las fanpages para que ellos pudieran mostrar el trabajo que pasa en los barrios. La vida de los barrios en cualquier ciudad es
es espectacular, es dinámica, festivales, encuentros deportivos, solidaridad, mingas, y pues quisimos también con esto que ellos se dieron cuenta. Para ellos fue interesante todo el proceso, o sea, en lo personal tenemos pues todo el proceso evaluativo donde ellos nos manifiestan que se quedaron con herramientas que no solo utilizan en la gestión comunal, sino que también en su barrio para poder llamar y sumar, digámoslo, frente a los intereses que tienen como comunidad. Jacqueline, y por última pregunta, uno se imagina que en el consejo la palabra es la reina, el rey dentro de ese sitio. ¿Cómo era la calidad del discurso? Y eso lo vemos también en las conclusiones del libro. Bastante pobre. En un principio se trataban de opiniones muy básicas, opiniones frente a las temáticas incluso sin preparar, pero si uno se podía mirar el contexto era casi lógico porque las agendas no estaban dadas, o sea, ellos no sabían los temas que iban a tratar hasta que no llegaban ese día al consejo. Entonces, Sí. ¿cómo sus unidades operativas pueden, por ejemplo, un abogado o las personas que los apoyan, preparar una temática para que el concejal llegue con sus datos estadísticos, todo eso? La metodología evaluaba el discurso en varios aspectos, es decir, que hubiese una introducción, una contextualización, que hubiese un desarrollo argumental con datos estadísticos, con informes, con estudios y al final unas conclusiones. Ese discurso no se veía estructurado de esa manera. Nosotros nos llevamos una grata sorpresa porque entre la primera y la última medición, de pasar de tener unas evaluaciones muy bajas, ya se preocuparan por lo menos darle una estructura a sus presentaciones y a sus ponencias. Y desde luego que manejaran los tiempos, porque ellos tienen unos tiempos cerrados. Entonces, ¿qué pasaba? Los concejales que son más argumentales y más verbales se sentaban en la palabra, hablaban y hablaban, Sí. y ellos tienen unos tiempos limitados. ¿Qué pasaba con la oposición o con los? Al final ya eran de 3 minutos, o sea, en 3 minutos tú cómo puedes presentar un tema, por ejemplo, de grueso calado para la ciudad. Entonces, ellos entendieron eso muy bien. Nosotros quisimos pensar que lo habían hecho como una aportación que les habíamos dado al tratar de organizar, digámoslo, esa parte argumental y que lo hubiesen seguido implementando. Eso esperamos, porque verdaderamente al principio eran muy desestructuradas las ideas, las historias, con lo que lo apuntalaban, por ejemplo, con estadísticas viejas, ¿sí? Que ya se sabía que habrían nuevas versiones de esas estadísticas y ellos sin embargo seguían. Hay algunos que tienen su discurso especializado en ciertas áreas, entonces son como los más doctos, los más expertos en ciertas temáticas, no son todos, pero sí se logró precisamente que por lo menos estructuraran sus ideas, las presentaran dentro de un contexto y posteriormente hicieran sus propias conclusiones para llegar a un nivel de aportación elaborado. Entonces ahí sí hubo, y lo podemos demostrar perfectamente a través de la medición, cómo evolucionó ese nivel discursivo. Ahora sí, por último, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo lo descargamos? ¿Y para quién es este libro? Bueno, este libro es para, en una primera medida, para el sector político, es decir, para cualquier persona que quiera participar de la vida política colombiana, es un documento, digámoslo, donde hay una información muy clara, metodológicamente están descritas cada una de las variables de evaluación, los porcentajes de evaluación, entonces podría servir precisamente para ellos, también para gestores sociales, para líderes de juntas de acción comunal, para la comunidad en general que quiera poder hacer un ejercicio de control social sobre la administración municipal o sobre la gestión pública en términos generales de su municipio. Ahora, un académico puede servir también como una posibilidad, por ejemplo, de implementar ese proceso metodológico en una comunidad. Pero yo creo que sobre todo, el grupo poblacional que se beneficiaría más directamente de esto podrían ser los veedores ciudadanos, digámoslo, porque podría ser algo que digámoslo, con el rigor metodológico ellos puedan aplicar para evaluar a los concejales. Entonces yo creo que la aportación más grande es hacia el sector social, comunitario, y pues desde luego también para la academia y para quienes forman parte de la vida política. Gracias, profesora Jacqueline. A ustedes por la invitación, por hacerme participar y poderles socializar, digámoslo, este proceso tan interesante que se llevó en la ciudad de Bucaramanga.